Buenas, estimadas y estimados estudiantes. De parte del Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia, les doy la bienvenida a esta segunda sesión sobre el diagnóstico social participativo en el marco de la formulación de proyectos de desarrollo comunitario. Partiendo del concepto y de las características que desarrollamos durante la sesión 1, tenemos entonces que de un diagnóstico social participativo deberíamos obtener tres productos principales: una priorización de problemáticas, un árbol del problema y un mapeo de los actores clave. Nuestro primer producto, que es la priorización de las problemáticas, parte del diagnóstico y se hace mediante un listado de problemáticas que nos permiten ordenar la información con el objetivo de encontrar una temática central sobre la cual trabajar. Generalmente, el problema central es aquel sobre el cual la comunidad tiene un mayor interés en trabajar, y esto nos va a permitir mejorar las posibilidades de que nuestro proyecto esté alineado y sea apropiado para la comunidad en la que vamos a intervenir. Sin embargo, la priorización también tiene que tener en cuenta la complejidad de cada problemática identificada y los recursos con los que se cuenta para trabajar en ella. Una vez que hemos identificado la temática central, vamos a pasar al árbol del problema, que es una técnica que nos permite tener una visión integral de la problemática comunitaria, pues la vincula a sus causas y a sus efectos de una forma metódica. En este punto no se trata entonces solo de señalar un problema, sino también de poder aportar información detallada que nos ayude a comprender los efectos de dicha problemática en la comunidad y a profundizar sobre las causas de la misma. En un árbol del problema, los efectos son las consecuencias de la situación planteada como la problemática central y se representan como el follaje del árbol, mientras que las causas son las acciones responsables de la situación que estamos planteando intervenir y se representan como las raíces. El problema central, el que seleccionamos en el proceso de priorización, siempre va a constituir el tronco del árbol. Una vez que hemos identificado la temática central sobre la que queremos trabajar y que hemos identificado sus causas y efectos en la comunidad que vamos a intervenir, podemos entonces proceder a hacer el mapeo de actores clave. El mapeo de actores clave es una técnica que nos permite representar las relaciones de la comunidad mediante esquemas y que a partir de ello mejora la forma en la que podemos comprender esas relaciones y a partir de eso establecer estrategias de intervención. El mapeo de actores se basa en los siguientes supuestos. Es posible pensar en la sociedad en términos de estructuras. Estas estructuras sociales se manifiestan en forma de relaciones entre los diferentes actores, sean estos personas individuales, grupos, organizaciones o clases. Los conjuntos de vínculos o de relaciones sociales forman a su vez redes. Los valores, creencias y comportamiento de los diferentes actores van a variar según sea la posición que ocupan en dichas redes. Y por último, el principio de análisis de las redes o la construcción de mapas no son los individuos ni los grupos, sino las relaciones y las redes de relaciones. Los grupos surgen de las redes de relaciones y están cruzados por la pertenencia de sus miembros a las diferentes redes. Esto nos lleva a preguntarnos qué son los actores sociales clave. En primer lugar, un actor social es todo aquel grupo o individuo que tiene cierto grado de interés en el proyecto o la problemática que vamos a trabajar mediante el proyecto. Los actores clave, por su parte, son aquellas personas o entidades que pueden influenciar significativamente las acciones dentro del proyecto, tanto de forma negativa como positiva, o que son necesarias para que una situación se manifieste de una determinada forma. Para hacer el mapeo de actores podemos usar una serie de diferentes metodologías, pero por ejemplo podemos identificar los grupos, sus intereses, las problemáticas que estos grupos autoperciben y por supuesto los recursos y mandatos que se refieren sobre todo a los recursos materiales y humanos
que estos grupos de interés o de individuos tienen disponibles, y con mandatos nos referimos a aquellas ordenanzas que estos grupos deben seguir. Por ejemplo, si hablamos de una asociación de desarrollo, hablamos de la ley que enmarca las asociaciones de desarrollo en el contexto nacional. También podemos hacer el mapeo de actores utilizando una metodología de redes, donde nuestro proyecto o la problemática central va a ser el centro y alrededor vamos a ubicar a los actores. Los actores claves son aquellos que van a estar involucrados en todas las fases del proyecto y que, como dijimos anteriormente, son necesarios para que ciertas situaciones se manifiesten de una forma específica. Los actores primarios son aquellos actores que van a influenciar los resultados de ciertas etapas y que pueden no estar presentes a lo largo de todo el proyecto, mientras que los actores secundarios son aquellos actores que no están directamente relacionados con el proyecto, pero que de una u otra forma se van a ver afectados positiva o negativamente por los resultados del proyecto o por los cambios que éste origine en la comunidad que se interviene. Estas redes podemos dividirlas o disponerlas de acuerdo a los recursos o mandatos de los diferentes actores que estamos presentando. También podemos hacer el mapeo de actores, como este ejemplo que vemos acá, separándolo por su nivel de involucramiento, desde activos hasta actores pasivos, es decir, que son solo receptores de los beneficios o de los cambios que genera el proyecto, dividiéndolo siempre por los mandatos o recursos que pueden aportar al proyecto. También tenemos algunas otras formas más complejas de representar el mapeo de actores, tomando en cuenta los contextos locales, regionales o nacionales, y en este caso las instituciones que actúan en dichos contextos. Entonces, si partimos de la necesidad de realizar un diagnóstico participativo como base de la etapa de diseño de proyectos, discutimos 3 herramientas que consideramos básicas para obtener los resultados concretos de dicho diagnóstico. Estas herramientas son una priorización de problemáticas que nos va a permitir decidir la temática sobre la cual va a trabajarse. Tenemos el árbol del problema, que puede ayudarnos a hacer una descripción detallada de la problemática que trabajaremos o hacer el planteamiento o justificación del proyecto dependiendo del formato de propuesta. Y tenemos el mapeo de actores clave, que nos será fundamental para decidir quiénes serán los protagonistas del proyecto y definir los papeles de cada quien en el mismo. Esta etapa previa también nos permite identificar la necesidad de incluir estudios específicos en la etapa de formulación, como estudios de viabilidad ambiental, mercado, estudios técnicos e incluso económicos y financieros. Es fundamental recordar que esta etapa debe hacerse con todo el rigor científico posible, pues la idea es que las problemáticas, sus causas y sus efectos sean definidos a través de este diagnóstico participativo y que sí se incluyan los indicadores y otro tipo de evidencia que vayan a respaldar los resultados a los que se llegan en la etapa de diseño del proyecto. Es así como llegamos a la conclusión de que el diagnóstico participativo, más que un instrumento, es un proceso de reflexión sobre el entorno comunitario y sobre las relaciones y dinámicas que se dan en este entorno. Es decir, no queremos hacer solo una búsqueda de problemas, sino también entender la situación deseada o el punto final al que la comunidad desea ir. Por eso el diagnóstico participativo propone ir más allá de solo comprender la realidad comunitaria, sino también transformarla y ayudarla a que asuma su sentido político. Con esto damos por finalizada nuestra videotutoría sobre el diagnóstico social participativo en el marco del proceso de formulación de proyectos de desarrollo comunitario. Si desean más información al respecto de las metodologías que pueden utilizar o sobre los conceptos que hemos discutido en la sesión, al final de la misma podrán ver algunos de los recursos que utilizamos para construirla.